Buenas tardes, nuevamente un gusto estar con ustedes desde el Centro de Medios Montevideo, Uruguay. Esta vez tengo el agrado de presentar la mesa temática Backlash, Movimientos Reaccionarios, y nos acompañan la profesora doctora Alejandra López, es profesora de la Universidad de la República de Uruguay, donde coordina el programa de Género, Sexualidades y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología. Bienvenida, Alejandra. ¿Qué tal? Luego nos acompaña Jaime Barrientos, es doctor en Psicología Social, profesor titular, Facultad de Psicología de la Universidad de Alberto Hurtado de Chile. Es investigador en prejuicio sexual y sus efectos en la salud mental de personas LGBTIQ+, movimientos antigénero y actualmente los procesos de democratización en América Latina. Bienvenido, Jaime. A continuación también nos acompaña Cecilia Bachelard Sandenberg, conocida como Cecilia Sandenberg en la academia. Un gusto recibirla desde Brasil. Ella es antropóloga, profesora titular del Departamento de Antropología, es jubilada, y también trabajó como profesora titular de Teoría Feminista del programa de posgrado en estudios interdisciplinarios sobre mujer, género y feminismos en la Universidad Federal de Bahía. También ejerció como profesora permanente en los programas de posgrado de Antropología y estudios de posgrado en Ciencias Sociales. Obtuvo una licenciatura en Antropología Cultural en la Universidad Estatal de Illinois, una maestría en Antropología Social en la Universidad de Boston, un doctorado en Antropología Social también en la Universidad de Boston, e hizo una pasantía postdoctoral como miembro visitante en el Instituto de Estudios de Desarrollo en la Universidad de Sussex, Inglaterra, 2003, 2005 y 2013. A su vez, es una de las fundadoras y actual investigadora permanente del NAME, Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre la Mujer, y socia fundadora de Red Feminista Norte y Noreste de Estudios sobre la Mujer y las Relaciones de Género, habiendo sido también su coordinadora. Es parte del colectivo editorial de revistas Feminismos y es miembro del Comité de Género y Sexualidad de la Asociación Brasileña de Antropología, ABA, con intereses enfocados principalmente en antropología feminista, antropología de la democracia y el desarrollo, estudios feministas, feminismos y políticas públicas, violencia de género contra la mujer, género y desarrollo, y género y cuerpo. Después de esta presentación, bienvenida Cecilia a Ubuntu, y finalmente le damos la bienvenida a Liliana Brasincas, es técnica en anatomía patológica, es uruguaya, egresada de la Universidad de la República, activista del movimiento feminista y de salud de las mujeres, con experiencia en los procesos de incidencia a nivel del sistema de derechos humanos internacional, regional y nacional desde las conferencias de población y desarrollo en el Cairo, 1994, y de la conferencia de Beijing de 1995 hasta la actualidad. Es conferencista y docente en temas de salud, género y derecho, cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional. Es comunicadora feminista y experta en género, salud y derechos sexuales y reproductivos. Desde el año 2004 es directora ejecutiva de MISU, Mujer y Salud en Uruguay, organización feminista para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Integra el comité asesor del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI, el directorio internacional de IPAS y es consejera global de Fund for Women e integrante del comité asesor de Girls Not Brides. Bueno, dicho todo esto, bienvenida Liliana a Ubuntu, y los dejo en buenas manos. Comienza entonces Alejandra y empezamos con Backlash. Gracias a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es un enorme gusto estar aquí, compartir esta mesa con Lilian, una hermana de la vida, con quien hemos y estamos en aventuras permanentemente en la agenda de las mujeres. Bueno, con Jaime y con Cecilia, a quienes no tengo el gusto de conocer personalmente, pero sí de haber leído parte de su producción que valoro muy especialmente. Bueno, como tengo 10 minutos y quiero ser estricta con el tiempo,
Lilian, que me conoce bien, sabe que me cuesta un poco eso, así que decidí hacerme un punteo para ir rápido. Yo quería plantear básicamente como 10 claves para entender estos movimientos reaccionarios, o por lo menos para ubicarlos, y hacer una primera presentación y luego ver, en base a los intercambios, aportar algunas otras cosas. Así que voy a ir con 10 titulares de modo de rápidamente pasar por ellos. En primer lugar, decirles que los movimientos reaccionarios son reaccionarios ¿a qué? ¿No? Bueno, y son reaccionarios al reconocimiento y al avance de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres, de las poblaciones LGTBI+, de las afrodescendientes y otros colectivos. En realidad no son nuevos, digamos, luego veremos que en realidad tienen una genealogía un poco más larga, y son fundamentalmente entonces movimientos antiderechos y restauracionistas de un cierto orden, que obviamente se vio trastocado, desestabilizado por las luchas de los movimientos sociales, fundamentalmente los movimientos feministas y por la diversidad sexual, aunque no solo. Por lo tanto, en segundo lugar, señalar que estamos frente a ideologías conservadoras muy potentes y que se expresan y que han ido permeando discursos políticos y prácticas políticas, discursos morales, religiosos, jurídicos, económicos y científicos. Y sin ir más lejos voy a poner un ejemplo de un debate que hay actualmente en el marco de una publicación de la revista Nature Communications, precisamente que es un ejemplo de este tipo de estrategias de incidencia de los movimientos reaccionarios y su forma de permear y de buscar legitimación en distintos campos. El campo de lo científico es uno de los campos más recientes en los cuales han buscado solventar sus tesis, digamos, respecto a la necesidad de la defensa de un cierto orden natural de las cosas. En cuarto lugar, señalar que es en el feminismo donde han colocado las batallas para su desestabilización, para su erradicación, para su combate, digamos, ¿no? Está claro esta idea que más de una feminista ha acuñado, ha señalado de un fantasma recorre el mundo y está vestido de violeta. Y esto, en particular, además, en el siglo XXI, donde los feminismos han renovado de alguna manera no solamente sus agendas, que las han ampliado, las han interconectado con otros movimientos sociales, sino que también han demostrado una muy importante capacidad de incidencia. Estos movimientos reaccionarios ubican en el feminismo a su principal o uno de sus principales enemigos. En quinto lugar, señalar que se basan en la idea de que los estados no deben involucrarse en la vida familiar ni en la educación moral de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y que esto es responsabilidad exclusiva de los padres, y por lo tanto esta expresión de con mis hijos no te metas y el no a la educación sexual en los sistemas de educación formal ha sido una de sus principales banderas, no solamente en América Latina, sino en varios países del mundo. A su vez sostienen y cuestionan las evidencias científicas que hay disponibles, amplias evidencias empíricas sobre cómo operan las desigualdades sociales, de género, los efectos que esto tiene en distintos planos de las vidas de las personas, de las comunidades, de las sociedades, y cómo esto compromete el desarrollo integral y el bienestar integral de las poblaciones, y a pesar de que desde los estudios de género en los distintos campos del conocimiento han habido desarrollos muy importantes de producción de conocimiento respecto a una variada y amplia agenda de asuntos
que muestran, entre otras cuestiones, el cómo operan las desigualdades de género y sus intersecciones con otras desigualdades sociales. Sin embargo, a pesar de este volumen cada vez más importante de evidencias científicas disponibles, el discurso antiderechos que sostienen estos movimientos reaccionarios se han catalogado a estas evidencias como parte de una ideología de género. Ahora me voy muy brevemente a señalar este punto, sin ninguna base de cientificidad. Digamos, algo similar ocurre con el discurso de los terraplanistas, ¿no? En este sentido. Y aunque la expresión ideología de género surge en la década de los 90, mediados de los 90, y en el contexto de las conferencias internacionales de las Naciones Unidas de Población y Desarrollo del año 94 y de Beijing del año 95, el discurso de antiderechos en realidad tiene antecedentes, por lo menos en la década de los 60, en el contexto de la segunda ola del feminismo, cuando se impulsaba ya fuertemente lo que luego se debió llamar derechos reproductivos, que en aquel momento no estaba todavía acuñado ese término, pero sí en la necesidad de que, y en la reivindicación de que las mujeres tuvieran control sobre sus propios cuerpos. Entonces, si bien la expresión ideología de género es una expresión más nueva, en realidad las acciones, digamos, antiderechos no son de los últimos años, sino que ya tienen una historia un poco más larga. Y esta expresión ideología de género surgió, o se le identifica más claramente ubicada en este contexto de la década de los 90 y desde unos desarrollos más que tienen su origen en la Iglesia Católica. Sin embargo, en el siglo XXI, el discurso de los antiderechos se comienza a desmarcar de la retórica, esta retórica originariamente religiosa. No la ha abandonado, pero sí la ha secularizado de alguna manera para posicionar estas demandas conservadoras con argumentos seculares y supuestamente científicos, ¿no? Yo les decía el ejemplo de Nature Communications, que ha tenido lugar estos últimos días, con la publicación de un artículo científico, en el cual los autores justifican científicamente que las mujeres no deberían ser mentoras en el ámbito académico, tutoras, directoras de tesis o de estudiantes, ya que las mujeres en general perjudican la carrera futura de sus estudiantes por sus condiciones de posibilidad de sostener esos espacios, ¿no? Y esto ha generado una discusión muy fuerte en las redes sociales, en algunos ámbitos académicos y científicos. Hay una discusión precisamente sobre la validez del conocimiento generado a través de este artículo publicado en una revista que cumple la revista con los criterios en términos de evaluación por pares, en términos de evaluación doble ciego, de la investigación científica, pero que no cuestionan la producción concreta de esta investigación, que tiene, podríamos decir, sesgos de género muy importantes en su elaboración. Y finalmente señalar que estamos frente a una estrategia política, la de los movimientos reaccionarios, que es transnacional, que tiene poderosos intereses económicos y que tiene expresiones en los niveles locales, nacionales y regionales, y que en general busca generar un clima, podríamos decir, de pánico moral. Hablan de destrucción de las familias, de las feminazis, de las heterofóbicas, de los pedófilos, de las familiafóbicas, y ubicando, por lo tanto, a la categoría de género como una amenaza a este orden natural de las cosas que yo les decía más temprano.
Y si bien son un movimiento global, no se identifican como tales. Aunque su discurso oral y su discurso gráfico, así como sus argumentos, sí lo son. No tenemos ahora la posibilidad, pero hay si uno revisa las imágenes de los movimientos de expresión de estos grupos en los distintos países de la región y del mundo, las imágenes que utilizan, los colores que utilizan, son idénticos prácticamente en todos lados, y lo mismo sus argumentos, digamos, y los textos que utilizan para defender sus argumentos. Y sus voceros, dependiendo del contexto y de las culturas locales, pueden tener distintas afiliaciones religiosas, políticas y académicas. En suma, y para terminar y ajustarme al tiempo, decirles que los grupos antiderechos y el discurso que estos sostienen son una resistencia del poder dominante, y claramente patriarcal, a las transformaciones sociales, fundamentalmente por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pero me parece que hay que ubicarlos más allá incluso de este target, y la expresión ideología de género en particular, que es sostenida por estos grupos, es una estrategia argumentativa para descalificar los desarrollos de la agenda de derechos a nivel internacional, su reconocimiento y su legitimación en los niveles internacionales y en los niveles nacionales de los países, en sus distintos campos. Y los portavoces de esta agenda moral, digámoslo así, que sus portavoces, digamos, sostienen y reproducen esta injusta distribución del acceso al poder, del acceso a los recursos y a los derechos en igualdad de condiciones. De esta forma, producen, reproducen, recrean con distintos ropajes esta dominación masculina de clase social heteronormativa. Entonces, con esto estoy terminando mi intervención, y las cosas que tenía anotadas las podemos seguir en otro momento. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por tus aportes. Seguimos entonces con Jaime. Ha sido muy ilustrador y tendrás unos breves minutos al final como para ir cerrando. Adelante, Jaime. Hola, buenas tardes por allá, buenas noches por acá. Agradezco la invitación que me han hecho para poder compartir algunos datos del estudio que hicimos sobre las políticas antigénero en América Latina, pero en particular situados al contexto chileno. Algunos datos generales. Bueno, ustedes saben, vivimos una dictadura militar larga, del 73 al 90, y a partir del 90 tuvimos un conjunto de gobiernos de la centroizquierda, desde el 90 en adelante, con dos alternancias de la derecha, en particular con el mismo presidente, que está actualmente gobernando, que es el presidente Sebastián Piñera. Si ustedes revisan informes internacionales, en fin, Chile era considerado un país desarrollado en América Latina, como el modelo del neoliberalismo, ¿no es cierto?, y un país incluido en la OCDE. Pero es un país con enormes desigualdades sociales y en particular económicas, lo que genera un brutal estallido social que aún continúa en octubre del año 2019, ¿cierto?, que justamente ha movilizado al país en diversos ámbitos. Y otro dato importante es que, específicamente respecto a algunos temas de los que voy a hablar a continuación, que es un país que solo muy recientemente ha aprobado un conjunto de leyes que tienen que ver con derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos de las minorías sexuales y de género. En 2019
Y 2020, que es justamente el periodo en que se realizó este estudio, es un periodo en el que están gobernados por la derecha, con Sebastián Piñera, su segundo periodo, un presidente conservador, ¿no es cierto? Uno de los líderes del modelo neoliberal en el país, ¿cierto? Que parte en su campaña presidencial, en esta segunda elección, diciendo que los niños son lo primero. Justamente colocando a los niños y niñas, ¿no es cierto?, en un lugar importante, que luego justamente veremos que pasa a ser un tema en la medida en que justamente esto entra en interferencia con tratar de modificar la injerencia que podría tener el Estado en materias de libertad de enseñanza, en la medida en que justamente hay que resguardar el derecho de los niños y de los padres de hacerse cargo y educar a sus niños y niñas. La historia del movimiento en Chile es una historia que es difícil de poder rastrear, pero podemos decir que hay varios datos y antecedentes situados justamente en si ustedes quieren, movilización católica de base, ya a finales de los 90 y sobre todo a comienzos de los 2000 en Chile. Ustedes recuerden que además la Iglesia Católica ha sido considerada un poder fáctico, ¿no es cierto?, en Chile hasta, por suerte, ¿no?, la denuncia de los casos de abuso sexual que justamente han llevado, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, casi, ¿no es cierto?, a lo más bajo a la Iglesia Católica en el país. En los 90, es decir, en los 2000, se produjeron las últimas intervenciones de la Iglesia en un conjunto de discusiones. Una de ellas fue la ley de divorcio. Sin embargo, uno de los hechos paradigmáticos fue hace unos años atrás, un evento que se realizó en una de las universidades más importantes del país, que era un seminario que defendía las terapias reparativas de la orientación sexual en la Universidad Católica. Sin embargo, la irrupción definitiva viene el año 2017, momento importante por dos razones en el país, que vamos a ver más adelante. Los movimientos antigénero en el país han intentado tensionar las discusiones de leyes que han sido importantes en el país. Una de ellas es el aborto por 3 causales y la otra es la ley de identidad de género. Por tanto, este bus, hasta hoy financiado por Citizen Go, llega a Chile en 2017, justo en un momento que estábamos discutiendo la ley, ¿no es cierto?, de aborto por 3 causales. Recordemos, por otro lado, que la Iglesia Católica estaba en lo más bajo de su prestigio debido a los casos de abuso y, por tanto, ¿quién podía hacer justamente una interlocución contra estas leyes? Justamente movimientos antigénero con un gran financiamiento, como ya también mencionó Alejandro. Ahí está, ¿no es cierto?, el bus frente a la moneda, que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen, ¿no? Con mis hijos no se metan. Que, por cierto, la semana pasada volvió al país, ¿no es cierto?, y volvió a pasearse por el centro de Santiago. En mi país, los actores relevantes de este movimiento es interesante porque han sido, por un lado, algunos líderes de partidos políticos que justamente están gobernando ahora con el presidente Piñera, partidos políticos sobre todo de derecha, uno de ellos es la UDI, pero también ha habido un actor que desde mi punto de vista es clave porque ha sido asignado como uno de los principales lobistas y financiadores de los movimientos antigénero, no solo en Chile, sino que en América Latina, y que fue candidato presidencial de la extrema derecha en las elecciones en que salió elegido el presidente Piñera, que es José Antonio Kast. Es un líder de la derecha, pero que además tiene muchos recursos. A diferencia de otros países donde las iglesias evangélicas han alcanzado una gran visibilidad, en nuestro país no han alcanzado esa visibilidad. Más bien, el catolicismo se ha derrumbado con los casos de abuso y la adhesión a las iglesias evangélicas es cierto que ha aumentado, pero no ha aumentado tanto como en otros países de la región, como Brasil, Perú o Colombia. Sin embargo, aquí también encontramos algunos líderes de iglesias evangélicas que, interesante, han pasado del liderazgo, si ustedes quieren, en sus iglesias, a la política. Y tenemos al menos a 3 personajes.
Y otros personajes, una de ellas es una psicóloga, una colega mía que defiende, ¿no es cierto?, las terapias reparativas y que constantemente anda diciendo cosas en periódicos, diarios, en fin. Son los personajes más importantes que han liderado. Este dato yo lo coloco porque con eso ustedes pueden ver que, a diferencia de otros países de la región, nosotros en el censo del 92 teníamos cerca de un 80 y tantos % de católicos. Ven ustedes ahí que tenemos un 69%. Y los datos del último censo muestran que esto ha caído a el 50 y tantos %. ¿Ya? Y esto es súper interesante porque definitivamente los casos de abuso han hecho mella en la adhesión chilena a la Iglesia Católica. Sin embargo, observamos que hay un pequeño aumento, en particular en grupos de mayor edad, en su adhesión a las iglesias evangélicas. Adhesión que, por cierto, no es tan grande, como ya dije, respecto a lo que pasa en otros países, por ejemplo, el caso brasileño, colombiano o peruano. ¿Cuáles han sido las luchas del movimiento antigénero? Han sido dos luchas recientes y se han caracterizado por salir en periódicos, diarios, prensa, e incluso llevar este famoso bus, ¿no es cierto?, con mis hijos no te metas. Y han sido dos. La discusión de la ley de aborto por tres causales que impulsó nuestra expresidenta Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, por la ley por la que ustedes saben se sufrió mucho en Chile, que no es una muy buena ley, ¿no?, pero que al menos se logró sacar adelante, y ahí entró el movimiento antigénero con mucha fuerza. Y la segunda discusión fue la discusión de la ley de identidad de género, que justamente, curiosamente, fue aprobada en un gobierno de derecha, y se dice que fue aprobada no necesariamente porque la derecha estuviera muy convencida de la aprobación de esta ley, sino que más bien el mismo año que se discutía esta ley sucedió algo que fue muy importante. Un film chileno ganó el Oscar al mejor film extranjero, film protagonizado por una mujer trans. Esto colocó a Chile en el mundo entero y evidentemente el presidente y un conjunto de otras personas, ¿no?, tuvieron que ubicarse y reubicarse, y quizás, no sabemos, quizás pragmáticamente, ¿no es cierto?, cursaron y sacaron una ley de identidad de género que, por cierto, tampoco es muy buena, ¿ya?, pero al menos regula un conjunto de cosas que permitan al menos facilitar la vida de muchas personas trans hoy día. Y ahí, nuevamente, los movimientos antigénero. Sin embargo, no todo es desastre, no todo es pesimismo. También ha habido mucha resistencia, y en particular debo decir que la resistencia no solamente ha venido liderada por el movimiento feminista, que ha luchado a favor del aborto de forma muy intensa estos últimos años, movimiento también feminista que el año 2018 en las universidades chilenas, ¿cierto?, colocó el tema del acoso sexual en los contextos académicos con una fuerza brutal que paralizó a toda la enseñanza superior universitaria en el país. Pero también las organizaciones LGBT han luchado contra estos movimientos. Lamentablemente, la academia a la que yo pertenezco, prefiero la universidad, ha sido mucho más débil. De hecho, haciendo este estudio, cuando yo le preguntaba a muchas y muchos colegas que trabajan en la academia en estos temas, decían, no son tan importantes, en Chile no pasa nada, y sin embargo estaban pasando un conjunto importante de cosas. Actualidad y futuro. Recientemente, debido al estallido social, entre otras cosas, se votó en un plebiscito la idea de una nueva constitución que fue aprobada con una asamblea constituyente y con la idea de tener paridad en un conjunto de ámbitos. Tenemos un estallido social que generó un conjunto importante de efectos en nuestro país. Tenemos que ver cómo se configuran los partidos políticos debido a que tienen muy poca credibilidad y confianza hoy día, pero ya les mencioné, tenemos un candidato, un ex candidato presidencial que ha financiado campañas antigénero y que es un líder importante. Además, se han constatado un aumento de la violencia hacia las personas LGBT e incluso de crímenes de odio en estos 2 últimos años en el país, y con esto cierro.
El broche de oro, lamentablemente, es la nueva llegada en este contexto del bus Hazte Oír, ¿no es cierto? Nuevamente Citizen Go coloca el bus en pleno Santiago del año 2020. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Jaime. Muy buenos aportes. Damos paso entonces a Cecilia. Cecilia es de Brasil, va a hablar con su mejor portuñol. La vamos a ayudar en caso de que lo necesite. Bienvenida. Buenas tardes a todos y todos presentes. Yo quiero empezar agradeciendo a Soledad por la invitación para participar de esta mesa y a Marcos Nascimento, mi gran amigo, por la indicación de mi nombre para estar aquí. Y como él dijo, mi portuñol es triste como Google Traductor, que yo no sé para traducir mi presentación, por tanto, me perdone. Mi presentación se centra en los movimientos reaccionarios en Brasil contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en un contexto de gobierno neofascista, el de Bolsonaro. Se basa en un trabajo de revisión elaborado con los aportes de Maíra Mano y Teresa Saque, que son también compañeras de NEI, NUFPA, que pues es parte de nuestra participación en el programa de investigación Countering Backlash, combatiendo el backlash contra los derechos de las mujeres y la igualdad de género, que es un programa coordinado por equipos del Instituto of Development Study, IDS, en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Ese programa se ha llevado a cabo en varios otros países que enfrentan desafíos similares a ese respecto. India, Bangladesh, Líbano, todo el mundo, como se dice en América Latina, en Chile, Uruguay también, ¿no? Que afectan los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular. En Brasil, esta reacción ha sido identificada como parte de una ola antigénero. Sonia Correa, que escribió sobre esto, que se ha extendido considerablemente desde las elecciones presidenciales de 2014. Se inició muy antes, sí, en los años 90, pero se extendió, sí, fue más, apareció más, con más fuerza a partir de las elecciones de 2014. Los cambios significativos en Brasil no solo han tenido un fuerte eco en temas relacionados con los derechos de las mujeres y la justicia de género, sino que también han llevado las disputas sobre género y sexualidad a la arena política central, ¿no? No es sorprendente que Brasil sea hoy uno de los principales países en los que se produce una reacción violenta contra los derechos de género. Algunos de los temas y actores en juego están en campo desde más de 5 décadas. Lembrado que en marzo de 64, Brasil sufrió un golpe militar, experimentando un largo periodo de dictadura militar que duró hasta 1985. Y en 88 se aprobó una nueva constitución federal progresista llamada la Constitución Cidadã, que garantiza importantes derechos para las mujeres. Hizo después un gran trabajo en campaña de las mujeres con el Consejo Nacional de Derechos de las Mujeres para así poner los derechos de las mujeres en la Constitución. Pero entre 2003 y 2016, durante el gobierno del presidente Lula da Silva y de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, hubo avances importantes con la creación de una maquinaria nacional de derechos de las mujeres, de políticas para mujeres, y la implementación de políticas públicas de apoyo a la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Pero en 2016, como se sabe, Brasil sufrió otro golpe de Estado que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff, la primera y única mujer presidenta electa en el país, y que fue impeached, sufrió un proceso fraudulento de impeachment. Ese golpe fue un punto de inflexión hacia la reacción violenta, porque estuvo pavimentado por ideologías patriarcales, antigénero y sostenido por los poderes legislativo y judicial, así como por los principales medios de comunicación y las Fuerzas Armadas en Brasil. Ven que las Fuerzas Armadas están en gobierno actual, con mucha fuerza.
De hecho, el golpe resultó no solo de esas fuerzas intervenientes, sino también de una alianza entre representantes católicos, evangélicos, conservadores, movimientos sociales de derecha, o MBL, por ejemplo, e importantes agentes económicos, como miembros de la agroindustria, inversores financieros, del capital financiero, ¿no?, interesados en reformas laborales y de las pensiones a previdencia. Ocurrió en un contexto de crisis económica, crecimiento de los ideales patriarcales, evangelismo fundamentalista y considerable pérdida de apoyo y deterioro de la imagen del Partido de los Trabajadores después de 13 años en gobierno. Desde entonces, la situación ha empeorado en muchos aspectos. Michel Temer, vicepresidente de Dilma, político de centro-derecha, representante de la vieja oligarquía y uno de los coordinadores del golpe, comenzó a desmantelar la maquinaria estatal para las mujeres y también fue responsable de impulsionar las reformas neoliberales en el país. Para continuar con los cambios en esta dirección, en las elecciones presidenciales de 2018, los partidos de centro-derecha prestaron su apoyo a Jair Messias Bolsonaro, un ex capitán del ejército que había sido un congresista de bajo perfil, de bajo clero, se llama en Brasil, durante casi 3 décadas. No aprobó ningún proyecto. No, minto, 1 o 2. ¿no? Bolsonaro fue elegido con el apoyo de grupos fundamentalistas religiosos, además de contar con la ausencia del expresidente Lula en la contienda electoral, que lideraba los estudios de opinión, estaba à frente. Lula no pudo postularse, ya que fue condenado en un cuestionable proceso judicial liderado por un juez, Sérgio Moro, que se convirtió en ministro de Justicia de Bolsonaro. Después, él y el Bolsonaro son inimigos ahora. Durante su campaña, Bolsonaro no solo se negó a participar en debates públicos con otros candidatos, sino que también hizo varios pronunciamientos discriminatorios contra los partidos de izquierda y los derechos de las mujeres, LGBTQI, indígenas y negros. En su discurso inaugural en el Congreso Nacional en enero de 2019, Bolsonaro afirmó: unamos al pueblo, valoremos a la familia, respetemos las religiones y nuestra tradición judeo-cristiana, combatamos la ideología de género, preservando nuestros valores. Brasil volverá a ser un país libre de ataduras ideológicas. Recuerda a Trump, ¿verdad? Tomara, ojalá, sea el mismo fin que Trump. Una vez en el poder, él reemplazó a la ministra un Ministerio de la Mujer por un Ministerio de Políticas para Mujeres, por un Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Y colocó Damares Alves, que es una pastora evangélica à frente. Eu vou pular um pouco, porque hablo aqui de las campañas por la legalización del aborto en Brasil. Fue una campaña muy grande que envolveu muchos movimientos en todo el Brasil. Y se pensó que con Lula y PT en poder se podría pasar a la legislación para legalización de aborto, pero hubo un problema de acusación de corrupción al gobierno Lula, y todo el proceso que caminaba para pasar fue, como se dice, embargado porque hubo un acuerdo directo del Vaticano con Brasil, una visita del Papa al Brasil, o que ocasionó también esa parada en todo. Después de eso, todo el movimiento se volvió a trabajar con el Supremo Tribunal Federal. Y mientras creció todo un movimiento muy grande, nós temos en Brasil un congreso totalmente conservador, tiene un congreso que domina, que hay una frente evangélica, y esa frente tiene todo un proyecto muy importante que se llama Brasil Sem Aborto. Ese movimiento, en julio de cada año, durante los últimos 13 años, tiene organizado una marcha nacional en Brasilia, la Marcha Nacional de la Ciudadanía pela Vida, para presionar el Congreso para que cambie la legislación y criminalice cualquier tipo de aborto. ¿Y quién está frente de ese movimiento? Guess who?
Damares Alves, la ministra de la Mujer y de la Familia. Ese año, debido a la pandemia, se convirtió en una marcha virtual, pero no ha perdido fuerza. Y su página de internet se presenta como un movimiento suprapartidario y de naturaleza suprarreligiosa que defiende la preservación de la vida desde su concepción y actuando de forma estructurada para orientar acciones y argumentos basados en evidencias, investigación, etc. Tiene 40.000 personas y reúne cerca de 100.000 personas en Brasil que trabajan para cambiar la legislación existente que permite aborto legal en caso de violación, en caso de riesgo de vida y ahora en caso de anencefalia. Pero ¿ves lo que acontece? En Brasil, un caso, voy a hablar muy rápidamente, un caso reciente, hace unos 2 meses, una niña de 10 años fue repetidamente violada por su tío y se quedó embarazada. Él vivía en Espíritu Santo, en Vitória, y tenía autorización para hacer un aborto legal, porque tiene 10 años en riesgo de vida, y el embarazo fue resultado de una violación. No entanto, Damares Alves condució un grupo para no permitir que ela tivesse el aborto en Vitória. Ela fue el grupo feminista llevado para Pernambuco, y ya cuando llegó lá, Damares Alves sabía y afició sus amigos y compañeros de Sem Aborto en Recife, y con la niña llegó a la clínica para hacer la intervención, recibiendo gritando, asesina. Esa es la idea de cómo se pasa en Brasil. Hay más a decir, pero mi tiempo se esgotó. Podemos dejar para una discusión posterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos tus aportes. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a Lilian. Te damos paso con tus 10 minutos. Bienvenida. Hola, gracias. Lo bueno de estar última es que, nada, voy sacando ideas y no voy a repetir lo que ya han dicho. Sí quería plantearles que, bueno, hablo desde, no solo como activista feminista en la agenda de derechos desde hace muchos años, sino que particularmente junto con Jaime, que lo hizo para Chile, desde MISU hicimos este estudio sobre la genealogía de los grupos antigénero, particularmente en Uruguay, utilizando la misma metodología de estudio que coordinó Sonia Correa para 10 países de América Latina, y que todos los estudios están en el sitio de Sexuality Policy Watch, ¿no? De AVIA, ¿no? Y ahí no solo está lo que muy bien presentó Jaime ahora, sino que están todos los trabajos. En el caso de Uruguay, el estudio lo hicimos, los datos son fundamentalmente del 2018, con relevamiento de información, estudios estadísticos, cobertura de prensa, estudios académicos sobre el surgimiento de estos actores que usaban el término ideología de género, ¿no? Y que irrumpían en el país con esta narrativa que identificábamos en el 2009, pero como muy bien decía tanto Alejandra como Cecilia y como también Jaime, estos son, por lo menos en Uruguay, los herederos de las campañas antiaborto, los herederos de las campañas anti-educación sexual, más o menos los mismos que se opusieron a la ley de matrimonio igualitario, más o menos los mismos que se opusieron a la ley integral de personas trans. O sea, nosotros en Uruguay los teníamos identificados como esos grupos opositores a toda la agenda, ¿no? Que se ha impulsado en Uruguay desde hace muchos años, particularmente desde el movimiento feminista, en todo lo que tiene que ver con la conceptualización de igualdad de géneros, derechos sexuales y derechos reproductivos, libertad y autonomía, ¿no? Esa agenda en Uruguay tiene una tradición que viene, una tradición, hablo ya, y es en realidad una trayectoria, por lo menos en esta última ola, de
el mismo tiempo de reconstrucción democrática luego de la dictadura militar. O sea, esta agenda en Uruguay es una agenda que acompaña la discusión sobre la redemocratización del país, la discusión sobre derechos humanos, la discusión sobre justicia social. O sea, por eso en Uruguay lo más interesante ha sido justamente identificar no solo cómo la agenda de derechos, lo que Uruguay ha llamado la nueva agenda de derechos, en Uruguay es la construcción de un movimiento ciudadano consciente del ejercicio de derechos, y esto hizo que siempre articuláramos no solo movimientos feministas, sino movimientos LGTBI, con grandes movimientos sociales, ¿no?, de larga tradición en Uruguay, como son los movimientos sindicales y estudiantiles, junto con otros movimientos de justicia social. O sea, los logros que tiene Uruguay en esta agenda de nuevos derechos fue lo que hizo que Uruguay entrara en esta investigación de América Latina, porque justamente Uruguay se presentaba como el país en donde habían perdido, ¿no? Los actores anti en Uruguay en realidad no habían podido impedir el avance en la política de derechos sexuales y reproductivos, en la política de igualdad de género y la política de igualdad de derechos. Uruguay en la región, lo hemos medido por otras investigaciones y monitoreos, se caracteriza por ser el país que más ha avanzado, por lo menos en términos de cambios normativos, de reconocimiento de derechos a poblaciones históricamente excluidas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, y esto se inscribe justamente en ese periodo a partir del 2005 en adelante. Estos grupos desembarcan en Uruguay en el 2009, particularmente identificados como lo que Boaventura de Sousa Santos llama evangelicalistas, o sea, aquellos grupos religiosos que vienen de la tradición más pentecostal, neopentecostal, metodista, que tienen ambición política, o sea, tienen el interés manifiesto de llegar al Estado, y lo manifiestan públicamente, de llegar al Estado para imponer sus creencias religiosas. Estos son todos estos pastores de mis hijos no te metas, o sea, de todos estos grupos que nosotros primero identificamos como antiderechos. Ellos llegan en el 2009 y su estrategia, tengo a Alejandra que me permite, ¿no?, como atestiguar, nunca tuvieron ningún reconocimiento público, ¿no?, por sus manifestaciones, por sus historias. Pero increíblemente, ahí pudimos demostrar en Uruguay cómo la estrategia de estos grupos es más allá de lo nacional. Es una estrategia regional, es una estrategia armada, es lo que habla, ayer justamente leía, siguiendo porque el debate está muy interesante ahora en términos del uso pseudocientífico de estos grupos, que sustituye una narrativa religiosa o naturalista de la sociedad porque tienen que lograr territorios donde las teocracias no son precisamente hoy modelos en ninguna parte del mundo. Yo lo que quería decir solo en los 3 minutos, Soledad, que me quedan son, nosotros al principio pensamos que era solo reaccionario, ¿no?, a los avances que habíamos hecho. Y ahora nos damos cuenta es que la agenda de derechos sexuales, la agenda feminista, la agenda LGTBI, en realidad es una agenda que ha cuestionado las raíces profundas de estos grupos históricamente sustentados en tradición, familia y propiedad. O sea, lo que vimos como reacción, hoy lo estamos viendo, cómo este debate fue un generar las mejores condiciones para que emergiera nuevamente una trama de derecha que tiene trayectoria en todas nuestras historias, en todos nuestros contextos políticos y también particularmente en el contexto político actual. La segunda cosa, no pegan a todo feminismo.
al feminismo liberal que plantea como aquel que tengamos las mujeres el mismo lugar que tienen los hombres en la sociedad, no le pegan, por lo menos narrativamente. Le pegan a aquel que cuestiona el orden establecido, aquel que habla de que la subordinación y opresión de género es estructural, ¿no? La que cuestiona la división sexual del trabajo, la que cuestiona la segregación, ¿no?, política. Tercero, en lo LGTBI también el problema es, ya les queda raro cuestionar la libertad y autonomía. ¿Pero qué cuestionan? El derecho a que tengan un lugar en las políticas públicas. Y este discurso de la meritocracia es un discurso muy complicado. Porque entonces, sí te reconozco el derecho, pero después arreglátela como puedas. Acá el gran cuestionamiento fue, tanto en aborto como en políticas de hormonización, cambio, ¿no?, reasignación de sexo, es, querés los servicios, los tenés, pero yo no te lo voy a pagar con política pública, ¿no? Esto es meritocrático y ahora que dominan el Estado es complicado. Y la cuarta, que es muy complicada y sí que en Uruguay estamos alarmados, ya termino, te juro que ya termino, porque me parece importante plantearlo en el contexto y es, son antesala estos grupos antigénero de situaciones de autoritarismo y de violencia en todos los países donde llegan a dominar, y esto Europa del Este es un ejemplo y se reitera hoy en Uruguay, cuando ya no son los loquitos, ¿no?, terraplanistas, sino que el principal actor que habla de ideología de género es el grupo militarista, que tiene una doctrina de la seguridad nacional y que además tiene una fuerte influencia en el contexto político actual, un poco planteando lo que decía Cecilia. Entonces me parece que hoy necesitamos reflexionar. Yo llamo mucho la atención en que solo los estudiemos. O sea, lo que necesitamos es saber cómo los desactivamos, saber cómo los desnudamos, saber cómo los exponemos públicamente, porque han llegado a las instituciones del Estado, tienen control de los presupuestos y no tienen ningún problema de ser autoritarios al imponer sus ideologías. Muchas gracias, han sido todos aportes muy ricos. Les puedo con mucho gusto conceder un minuto y medio a cada uno máximo. Ahí les pido que respetemos el tiempo para dar un lugar al Ubuntu artístico. Si quieren intercambiar entre ustedes o hacer algún cierre, algún aporte, bienvenidos. Comienza Alejandra, si les parece. Sí, yo brevemente quería tomar algo de esto último que decía Lilian, que me parece que es muy importante. Y yo creo que yo comparto esta percepción o esta perspectiva política de que no estamos solamente frente a movimientos que reaccionan, ¿no?, sino que son movimientos que tienen su propia agenda. No es que reaccionen a una agenda, tienen una propia agenda, que eso es importante visualizar. No son solamente reactivos, sino que además tienen una propuesta y un modelo de sociedad, un modelo de relacionamiento entre las personas entre las sociedades y el Estado, entre las religiones y el Estado. Entonces, me parece que eso es muy importante tenerlo claro, porque esto ata con los proyectos de modelos políticos de los países. Es decir, por eso yo decía que me parecía que no se podía mirar solamente mirar estos movimientos en clave de las ideologías de género desancladas de otras agendas que tienen que ver con los derechos humanos de una perspectiva interseccional, y con el desarrollo integral de los países. Entonces me parece que hay que leer qué es lo que está pasando en clave de su relación en particular, digamos, con las agendas con la agenda de derechos de género, pero que hay que mirarlo también en un horizonte más amplio, ¿no? Y lo último que quería decir en este minuto y medio tiene que ver con que a mí me parece que sí, que efectivamente hay que mapearlos, como los venimos haciendo hace muchos años, como decía Lili, esto lo venimos haciendo hace años,
porque van trasvistiéndose, van teniendo otros ropajes, pero me parece que lo más relevante es el accionar, el cómo hacemos, digamos, el cómo desarrollamos estrategia desde los lugares que ocupemos, desde los lugares que estemos, sea la academia, sean los movimientos sociales, sean los lugares, los y las colegas que están en los organismos del Estado, para precisamente darle visibilidad y al mismo tiempo desarrollar y contrarrestar sus acciones, ¿no? Que me parece que ahí hay una necesidad de una mayor articulación en función de cada contexto, ¿no? Porque ciertamente Chile, Uruguay y Brasil comparten algunas cuestiones, pero hay otros aspectos que son distintos. Entonces me parece que también en función de cada contexto hay que buscar esa articulación entre los actores. Muchas gracias, Alejandra. Nos quedan 4 minutos, 3 minutos, así que hay que ser breves, nos ajustamos. Jaime, no, damos paso. Muy breve. Yo adhiero plenamente, sobre todo a la parte final, con la que cierra Lilian, y a los elementos que ha puesto Alejandra en la mesa. Eso. Muy bien. Cecilia. Sí, son 3 cosas importantes que quiero decir. Primero, que el movimiento Brasil sin aborto es financiado por los Estados Unidos, movimientos que vienen de los Estados Unidos, the pro-lifers, como si nuestro feminismo no fuese por la vida también. Otra cosa que en Brasil las verbas para combater el COVID fueron desviadas, a la palabra no sé, desviadas por el presidente, que le pasó el dinero de combate al COVID para la primera dama, 7 millones, y que repasó el dinero para ONGs fundamentalistas, que pasaron el dinero para Damares Alves, ¿okay? Es confusión, pero es así, para Damares Alves, que financió todo ese movimiento para impedir el aborto que fue hecho en la crianza de 10 años. Yo tengo una nieta de 10 años, no puedo ni imaginar mi nieta de 10 años embarazada. Es muy triste de pensar esto. Pero otra cosa que es muy importante, después de ese evento, que le fue a los periódicos, dice que nació horrible, fue asesinato, ella consiguió impedir que el Ministerio de la Salud decretasen serie de portarias que dificultan sobremanera el acceso de las mujeres y niñas a un aborto legal en Brasil, en la red pública de salud. Eso es muy, muy importante. Tenemos que combatir eso. Bueno, en el último minuto, súper ajustados. Lilian, tu cierre. Uno, para hacer publicidad. Voy a hacer así. Sí, la investigación de Uruguay está disponible en el sitio web y se llama El Mal Ejemplo, digo, para facilitar. Y lo otro, que yo coincido hoy leía justamente un artículo de Nuria Albao, de España, donde dice que la novedad de estos grupos es su internacionalización, y esto de la guerra de género es el nuevo espacio donde coordinan las derechas mundiales. Y esto me parece que es lo que es novedoso y altamente preocupante, porque justamente rompieron hasta el discurso de lo políticamente correcto, ¿no? Y en ese sentido, y además, como ya lo han dicho, tienen un profundo discurso de odio, con lo cual es realmente una situación que amerita que lo pensemos ya no solo como derecho de trans o de mujeres o de niñas, sino como justamente qué tipo de sociedades y qué tipo de democracias vamos a querer, ¿no?, construir a futuro. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy ajustadas y ajustadas con el tiempo. Ha sido una mesa muy enriquecedora. Valoramos cada uno de sus aportes y los esperamos en Ubuntu, en todas las siguientes mesas, por lo menos como asistentes, como televidentes, no sé cómo se diría en redes.
Un gusto, y continuamos con el Ubuntu artístico. Gracias a cada uno de ustedes por sus aportes. Bienvenidos. Para Bolsonaro. Fora. Gracias, chao. 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 Gracias, Alejandra.